¿Qué tal? Esta es la segunda conexión de historia de los géneros audiovisuales. Empezamos. Siempre en estas clases vamos a tener una, un pensamiento, una meditación, algo que nos quede eh, para reflexionar muchas veces de la carrera, otras veces no, simplemente de pensadores, grandes pensadores y personajes históricos. En esta ocasión está a cargo de Abraham Lincoln. ¿Qué nos dice Abraham Lincoln? Que nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque los espinos tienen rosas. Y tiene que ver mucho con la manera que veamos las cosas. Le demos el lado le demos la vuelta al asunto, como se dice, y un ejemplo es el tranque. Cuando tenemos tranque, eh, por ejemplo, tenemos o nos estresamos o le subimos a la música y, como se dice en buen panameño, tripeamos el momento. Así que tiene que ver un poquito con la perspectiva que tengamos de la vida y pasarla lo mejor posible. ¿Qué vamos a ver hoy? El repaso de la primera unidad, esos temitas, esos puntitos que vimos en esa primera unidad. Y sí me gustaría mucho para hacer esto interactivo, participación, siempre en orden, vamos alzando la mano y con gusto todos tendremos oportunidad de repasar esos, y como les digo, esos temas que nos queden frescos en la mente y son temas que vamos a estar utilizando a lo largo, ustedes van a utilizar a lo largo de la carrera y son temas fundamentales eh, y bueno, son del día a día. La semana pasada, ¿qué vimos? Vamos a comenzar con un repaso. Luego entraremos en la segunda unidad. La semana pasada que vimos los conceptos fundamentales que vamos a ver aquí. Desglosamos los términos. Hablamos del término historia. Lo definimos. Género también. Vimos y ustedes dieron su opinión sobre la idea que tenían de género. Y tiene que ver. Si se va, hoy vamos a hablar un poquito más sobre eso. Hay autores que hablan de diferentes divisiones de géneros, pero nosotros vamos a estar tomando la parte, digámoslo así, desarrollada, implementada por Hollywood, la industria de Hollywood, la industria cinematográfica. Hablamos de género, los contenidos, cómo presentamos. Hablamos de audiovisual, estamos sintonizados en cuanto al concepto de audiovisual que integra el audio-video y vamos a estar viendo esos medios, los medios audiovisuales, obviamente, medios que integran el audio y el video de manera simultánea. El mensaje llega por ambos sentidos y esos medios audiovisuales que vamos a estar viendo y vamos a estar desarrollando, quienes han tenido la oportunidad de ver ya la guía de clase y el material que está, vamos a estar hablando del cine, de la televisión y de los medios digitales. Hablamos del cine, sus características, sus ventajas, sus desventajas, un poco. Mencionamos la televisión también, que vamos a estar viéndola en esta asignatura, y los medios digitales tal cual. Y vamos a ver los géneros que son propios, que tienen unas características muy propias, y eso es parte de una actividad que tiene que ver con similitudes de los géneros, pero en cada medio se comporta de manera distinta y de cierto modo tiene ciertos orígenes distintos. Género, las características importantes que tienen los medios, eh, unos más relevantes que otras, pero son inmediatos, masivos, efímeros, son parte de son las características de los medios audiovisuales. Hablamos de las funciones, recuerden, las funciones, informar,
de entretener y educar. Formar, podemos verlo en los noticieros, los contenidos, eh, así hablando genérico, género informativo, que vamos a ver principalmente en los noticieros. Como dato curioso, el género, las noticias se presentaban antes en el cine. Entretener, todos estos medios también deben cumplir con una función de entretener y de educar. Podemos poner el ejemplo reciente de la pandemia, donde las clases se daban de manera a distancia. Se trataba de tener un ritmo ante una situación que nunca le había sucedido de tal magnitud a la humanidad. Entonces se utilizó la televisión como un medio explotando esa función que debe cumplir de educar. Ayudar en educar. Hablamos brevemente de una introducción de estos géneros y los subdividimos, como ya conocemos, a la materia, o sea, el estudio que vamos a estar desarrollando, cinematográficos, televisivos y digitales. Hoy vamos a hablar de esos géneros. Hoy comenzamos nuestro recorrido, muchachos. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran con el material, el documento que tenemos ahí, el documento que tenemos ahí referente a esta segunda unidad. Más que todo es la introducción, la que vemos en el documento. No se asusten porque tiene bastante ilustraciones, así que no es que son 10 páginas full de contenido, sino tiene sus ilustraciones para hacer la lectura un poco más ligera y que les quede de referencia. Miren, iniciamos formalmente nuestro recorrido para conocer y analizar la evolución de los géneros audiovisuales y en esta ocasión le corresponde a los géneros cinematográficos. El cine es fundamentalmente un medio audiovisual que representa la realidad para verla y comprenderla. Es una definición del cine. El objetivo que queremos lograr es conocer, vamos a conocer y analizar el surgimiento, desarrollo y actualidad de los géneros cinematográficos, pasando de sus momentos más relevantes, personajes, hasta la tecnología que acompañaba dichos procesos. Y aquí tengo que hacer un alto, porque viendo sus foros, comentarios y sus participaciones, tengo que ponerle la calificación esta semana. No se preocupen por eso. Y las actividades que han ido entregando, muy buenos trabajos. Y recuerden que, eso lo vamos a hablar más adelante, pero recuerden que tienen la oportunidad hasta hoy a las 11:59, digámoslo así. He hecho, me iba a remeter en esta materia, me quería remitir solamente, limitar solamente a estudiar y analizar los géneros, pero sí es importante un poquito de historia referente a los orígenes de cada medio audiovisual. Y en esta ocasión vamos a iniciar de ese modo. Para entrar en contexto ya, vamos a entrar en contexto y repito, eh, quienes quieran participar, podemos ir alzando las manos, hacemos pausas y vamos a ir desarrollando el texto. Para entrar en contexto, es fundamental que ustedes conozcan qué es la cinematografía, así como sus principios y la clasificación según sus géneros. Tenemos que seguir poniendo esas bases, para que vaya quedando y podamos ir desarrollando un poquito mejor el contenido. Cuando hablamos de cinematografía, se entiende por el arte de captar, registrar y proyectar imágenes en movimiento sobre una pantalla de manera ordenada y coherente. Fíjense las palabras claves. De manera ordenada y coherente. Ahí tengo la definición y el origen de la palabra griega, kinema. Kinema, que quiere decir movimiento, y graphein, que quiere decir grabar o escribir. Avanzando un poco, el cine
es un arte y una técnica, es una combinación. Es el arte de narrar historias, es importante que tengamos eso siempre en mente, mediante la proyección de imágenes. De allí que también se le conozca con el nombre del séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. Como vemos, jóvenes, es un proceso que involucra una parte creativa, expresionista, lo vamos a estar desarrollando, o sea, qué queremos llevar a la pantalla, y una parte técnica. Ambas se complementan al momento de desarrollar una producción cinematográfica. Hablando un poquito más del cine, en temas generales, hay 5 cosas que yo quisiera compartirles a manera de resumen, pero son 5 puntos importantes referentes al cine. Miren, como primer punto, el proceso de creación requiere de tecnología especializada, lo que la convierte en un producto de factura industrial. Por eso llamamos la industria cinematográfica, porque conlleva una gran inversión, gran tecnología, y ustedes son testigos de quienes son fanáticos a los avances tecnológicos en nuestro campo, cómo se han ido desarrollando nuevas técnicas a través de las infinitas, digámoslo así, opciones que nos da la tecnología en este tiempo, en este momento, en esta era, la era tecnológica. Se habla que es la era de la revolución tecnológica. Otro punto es que su producción, como se habla de que es una industria, se tiene que hacer un trabajo en equipo. Se tiene que hacer un trabajo en equipo. Y si ustedes se dan cuenta, solamente para muestra un botón, cuando vemos los créditos de las películas, eh, se pasan minutos y minutos todo el personal y se trata de incluir todo el personal incluido en la realización de una película. O sea, iba de todo, desde la preproducción, la producción y la postproducción. Todas las etapas, la parte de la post, los efectos especiales, en fin. Un tercer punto que yo quisiera compartirles sobre el cine es que se encuentra estrechamente vinculada con la fotografía. Vamos a verlo también ahí. ¿Y qué hereda? También de la fotografía y también hereda la pintura, la composición de planos, uso de perspectiva y estudio de la iluminación, etcétera. Otro cuarto punto, otro cuarto punto es que integra también elementos de otras artes, tales como la literatura, el teatro. Del teatro tiene el vestuario, la escenografía, la representación escénica, también del sonido y la música. Y como quinto punto, estos son 5 puntos que quienes se están integrando estamos viendo y es parte del material específicamente de la página 2 del PDF que tienen en la segunda unidad. Y ha desarrollado un lenguaje propio que lo distingue de otras artes visuales con base en la técnica del montaje. Eso lo vamos a estar explicando, qué es el montaje. Y no es más que es la secuencia de imágenes y que digan algo que tenga un sentido, cómo proyectamos, y eso es propio del cine, ese lenguaje que se desarrolla a través de un guión primero y que se lleva a la pantalla, se lleva a la ejecución. El guión tal cual es una representación escrita de todo lo que va a pasar en el film. Y se desarrolla, obviamente, de manera escrita, y hay un guión técnico que es donde vemos la secuencia, o sea, el montaje, cómo va a quedar, para qué y por qué. Vamos a trabajar con diferentes tomas, digámoslo así, planos, diferentes, y qué significa cada cosa. Eso es propio del cine. El cine, digámoslo así, una película, ¿de qué se compone, muchachos? Fácil. Hablamos primero
que es una historia, ¿cierto? O sea, de izquierda a derecha, vamos a ver esta gráfica, es una historia que hay que contar. Primero, entonces sale de la idea central. Luego, esa historia hay que ponerle, por decirlo así, algo que identifique a quien está del otro lado. O sea, usted tiene una historia que usted van, y es así de sencillo. Cualquiera de ustedes puede desarrollar un guión y puede dirigir una película. Está en la capacidad y va a estar en la capacidad de hacerlo. Entonces, y eso es práctica. Un corto principalmente, un cortometraje que no pasa de 30 minutos, se le conoce el cortometraje. Entonces, ¿qué son, diría yo, los componentes fundamentales de una película independientemente del género? Es que cuentas una historia, o sea, tienes una idea central. Voy a hablar sobre, un ejemplo, voy a hablar sobre la Navidad, voy a hablar sobre los carnavales. Ok, ya tengo algo, una idea central, ¿cierto? Entonces, ustedes necesitan, o sea, ustedes tienen la historia, pero ustedes quieren personificar, o sea, cómo ustedes identifican al público que está allá del otro lado de la pantalla y cómo ustedes lo involucran con ustedes mismos también a través de el personaje. Pero entonces esa historia no es, y ese es lo bonito del cine, que tiene una estructura. Ese tercer punto que vemos de izquierda a derecha de color mostaza, digámoslo así, se habla de una estructura. Y esa estructura tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Tal cual tomamos esa estructura habíamos hablado que tomamos elementos de la literatura, tal cual se desarrolla la narrativa, obviamente con aspectos muy propios del cine, pero en esencia tiene que tener inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, por lo menos, y nos vamos a los puntos que están abajo, de izquierda a derecha, vemos la palabra conflicto. El personaje que ya tenemos desarrollado, ya sea un protagonista obviamente el que lleva el peso, o sea, y ustedes van a desarrollar el peso de la historia, ese protagonista ustedes lo van a meter para que la historia tenga lógica y tenga ese punto que llame la atención, que atraiga al espectador, deben meter, o sea, por norma general se puede decir principalmente, en un conflicto a ese personaje. Fíjense que las películas o sea, la historia tiene que ver con eso. Obviamente que hay un antagonista que muchas veces no es un personaje tal cual de carne y hueso, puede ser una situación, o sea, puede variar. Hay personajes secundarios, en fin. Ustedes se valen de los personajes para involucrar al público a través de esa estructura que ya mencionamos, que tiene un inicio, un desenlace, eh, un desarrollo, un desenlace y lo que conocemos como puntos de giro. No quiero profundizar mucho aquí porque esto es materia de puntos bien profundos de otra materia, principalmente de guión cinematográfico, que quisiera, si puedo trabajar con ustedes después, que desarrolláramos esa materia. En fin, entonces se los planteo como muy por encimita, eso, para que tengan en mente eso, y cuando ya vean una película, fíjense en esos elementos como de manera muy global. La idea es que ustedes ya cuando ustedes tengan vayan desarrollando esas habilidades de observar, de criticar. Cuando decimos crítica es observar y la sana crítica de las producciones audiovisuales, siempre con el objetivo de quizás mejorar lo que ya hay. Esa es la idea. Entonces ustedes ya saben, entonces los componentes de una, digamos así, que una película es o sea, ¿qué hablamos? Tenemos una historia que contar, metemos al personaje en conflicto, el antagonista, principalmente el antagonista se le va. Dígame, José. Sí, profe, porque gracias a eso y al guión es posible hacer los proyectos audiovisuales, así como usted está explicando, así como los componentes. Es Gracias a correcto. esas dos opciones se puede desarrollar mejor el contenido, más organizado, así como usted está A- explicando. Así es, así es. Y esa es la idea. Ustedes tienen una idea. Ustedes todos tienen miles de ideas, pero ustedes tienen que buscar esa idea
si es viable, etcétera, y ustedes ya lo van metiendo. Y eso se aplica a otros campos también, se van a dar cuenta. Pero tomamos del cine estos elementos, componentes, y estructuramos una historia. Porque lo bonito y ahí acotando a lo que dice el compañero, lo bonito del cine es que, y nosotros nos identificamos, cuando nosotros vemos una película, ¿qué sentimos? Nos sentimos el héroe, ¿cierto? A veces hay personajes que son secundarios y nos gusta o nos identificamos más con el personaje secundario porque tiene rasgos similares a nosotros. Y eso tiene que ver mucho con cómo ustedes vayan a desarrollar un personaje. Bueno, digo, ya eso es materia de otra, son puntos de otra materia, pero sí se los presento por encimita. Entonces, cuando vemos una película, la idea es que nos identifiquemos y quizás si es una película infantil, podemos recordar nuestra infancia, en fin, o de repente una película ya más de adultos, qué sé yo, más de una trama más de drama, tipo suspenso también nos involucramos, de acción, quienes no nos hemos involucrado y somos por decir, el personaje principal, nos sentimos el personaje principal en una película de acción. E independientemente de los efectos son importantes también porque llevan la historia o sea, adornan, por decirlo así, la historia, pero si ustedes no tienen una buena historia que contar, muchachos, el corto que usted vaya a desarrollar la película no va a desarrollar. Y Que lo tenga un bonito buen que, desarrollo, ¿ah? ajá, no, o sea, depende de todos los efectos. Usted pueden tener la última cámara que ustedes quieran desarrollar, lo último que ustedes quieran, pero si ustedes tienen una historia que contar, y estoy haciendo un alto aquí porque estos son los elementos básicos del cine. Ustedes tienen una historia que contar, por eso que ustedes ven cuando en los Oscars, los invito también cuando ya ustedes que están entrando en este mundo audiovisual, vayan viendo las diferentes premiaciones. El más conocido de los premios Oscar a la Academia, y si se dan cuenta, hay premios al mejor guión, tiene que ver con la historia. Y, y, y por ahí nos vamos. Obviamente que también hay premios a los efectos especiales, en fin. Y es una mezcla, y como vimos anteriormente en la definición, el cine tiene que ver con mucho trabajo en equipo. El mundo audiovisual tiene que ver con mucho trabajo en equipo. A veces podemos desarrollar una actividad eh, como les explico, tenemos una idea y a veces no confiamos en lo demás o de repente tenemos tantas habilidades que queremos desarrollar. Yo les recomiendo siempre confíen en alguien y vayan delegando funciones, vayan desarrollándose en lo que más ese es un consejo general, en lo que más le apasione y se siente un poquito más habilidades y tengan confianza en sus compañeros, amistades que están en este mundo también y van a desarrollar. ¿Por qué? Porque este es un trabajo en equipo de un trabajo en equipo que ustedes van a estar desarrollando durante Dios primero lo que reste de nuestras vidas. Porque ustedes entraron en este mundo y créanme que no se van a salir. Entonces avanzamos. Ya conocemos esos componentes, señores, damas, caballeros presentes aquí. Y cuando hablamos de género, ahí yo quiero hacer una salvedad de qué es género para estar todos sintonizados. Hay muchas clasificaciones. Desde un punto de vista sencillo, podemos decir que el género del cine es el tema. Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero ahora sí, directo en lo que es el cine. El tema de una película que sirve para su clasificación. Profundizando un poquito más, concluimos que el género caracteriza los temas, componentes narrativos, englobándolo en un conjunto o categoría. Yo pudiera hacer una primera división, digámoslo así, en cuanto al contenido, si nos vamos por género, y rápidamente, no tengo gráfica para esto, pero sí quiero que ustedes recuerden que hay el cine documental, género documental, digamos, el cine documental, y la ficción. En cine hacemos esa división. Ficción, como lo dice la palabra, es todo lo que trata de recrear. El documental apela al registro de un hecho de elementos reales, no intervienen actores. Cuando usted ve un documental real, o sea, un documental de verdad, no van a tener actores, van a tener a los personajes tal cual se desarrolla y se registra la realidad.
La ficción, por su parte, es la representación de la realidad por medio de una historia, puede ser inventada, la cual puede ser una adaptación o un guión original. Entonces, cuando hablamos de adaptación y ustedes escuchan esa palabra de guión adaptado, hay dos, digámoslo así, dos clasificaciones para los guiones de las películas de ficción. Guión adaptado, que se basa principalmente en novelas de la literatura escrita, la literatura propiamente. Obviamente tenemos un sinnúmero de guiones adaptados, novelas, Harry Potter, por poner un ejemplo así de los más conocidos. En fin, eso es un guión adaptado, guión original, y un guión original es un guión que comienza, o sea, que no tiene ningún, puede tener matices de ciertas cosas, pero los personajes son originales propios de la historia. Esa es la diferencia entre un guión adaptado. Te van a ver también esas categorías en los Oscars, cuando dan las premiaciones. Y esa es la... Y aquí tengo, si ustedes pueden ampliar ahí, tengo un sinnúmero de géneros que son los más conocidos. Sí, Y profe, vamos, sí se ve. si pueden ampliar, ajá, eso, ahí ustedes pueden ampliar ahí con su, si están conectados a un teléfono, pueden ir ampliando la No, imagen. no voy a ampliarla, es que mi computadora no es táctil. Ajá. Ah, bueno, vamos a ampliarla aquí. Gracias. Vamos a ampliarla aquí. Yo Ya ahí tengo lo rolé un Ajá. poco, sí. Sí, bueno. Miren los géneros que tenemos. Estos géneros, muchachos, estos géneros, ellos responden. Habíamos mencionado que el cine es, ¿quién me puede dar esa respuesta? Es una, aparte de un arte, el cine es. Ahí se me fue. ¿Cómo que es? Desarrollo de creación de ideas entre varias personas para crear un Ajá, solo pero, proyecto pero audiovisual. está ahí cerca, está cerca, está cerca. Cerca de la Es poeta. una industria, es un negocio, muchachos. ¿Ves? O sea, es un arte, obviamente, por eso que a veces hay un cine Es como independiente, una franquicia. es un negocio, vamos a Ah, ponerlo así en buen panameño. El cine es un negocio, muchachos. Entonces, ¿por qué tenemos esa clasificación? Porque hay que, como todo negocio, recuerden que entra la mercadotecnia, la publicidad, etcétera, y tienen que dividir los contenidos. Y esos contenidos, por decirle, las temáticas, no es que tienen, eso lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, o sea, que no es que es así porque es así, sino que eso se basa en las características de cada género y se clasifican así para entonces poder presentárselo. Por eso que ustedes van al cine o ustedes ven también, obviamente, cine en estas plataformas de, 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 de streaming. contenido pago, ajá, todo lo que ustedes tengan, su Netflix, su Amazon, en fin, todo lo que ustedes tengan, ustedes ven el género, ¿cierto? Comedia, drama, ya ustedes saben lo que quieren ver. Por lo menos en Sí, mi profe. caso, a mí no me gusta mucho la ciencia ficción, no me gusta mucho, en mi caso, ese es un gusto personal. Entonces, bueno, pues entonces cada uno busca sus gustos, entonces por eso existe esa clasificación. Es como para darle a la industria, vamos a ponerlo, es un billete que se está invirtiendo, por decirlo así, en las películas, los estudios, o sea, en fin, y eso demora años en desarrollar, conseguir un guión, etcétera, 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 los protagonistas. Y ellos tienen que presentar eso a un público y obviamente que hace mucho más fácil presentar una película, hey, comedia con fulano de tal, ya tú sabes que el género es ese. Y ahí están las características. De comedia, ya ustedes saben que relata episodios de la vida cotidiana, en cine, humor, tiene como objetivo, usted puede ir leyendo ahí, la comedia representa a veces tradiciones, enredos, usted puede tener una historia, por ejemplo, digámoslo así, de, de un matrimonio, ¿cierto? Usted tiene, voy a aprender la historia de un matrimonio, pero ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, se tienen que casar, va a heredar, el futuro esposo va a heredar algo, una fortuna, pero se tiene que casar en una semana y entonces ya ustedes van a ver que el género es como que comedia, ¿no? Ustedes saben lo que conlleva
planificar una boda, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes saben más o menos la trama y ya ustedes van sabiendo que es género comedia. Sí, Entonces profe. se van yendo por ese Profe, lado. una Ajá. No, consulta. que ya usted En el caso diga, de la película esa Titanic, ¿qué sería? Porque ahí es drama. drama, Sí. ajá, Drama, utilizando matices históricos, pero es un drama, eso es un drama, eso es un drama, porque ustedes están metiendo lo que les mencioné, esa es digámoslo así, la clásica, la típica exposición del drama que tiene protagonistas, o sea, los metieron en un conflicto, se dan cuenta cómo comienza la historia. sí, Comienza, se desarrolla, se conoce, todos conocemos Titanic, un clásico, se desarrolla, se conocen, ya uno lleva, ¿verdad? Nosotros nos vamos identificando, por lo menos la parte masculina, con el personaje de cierto modo, o sea, ¿no? Que nos vamos identificando, nos vamos metiendo en la película, pero ¿qué pasa? Hay una ruptura, algo ahí dramático y eso se llama punto de giro, cambia la historia completamente, se va desarrollando hasta un desenlace. Obviamente que tiene un tipo de narrativa que, si se dan cuenta, es tipo anecdótico. Eso tiene que ver con la estructura de cómo presentas la historia, pero en general es un drama, con matices históricos, o sea, unas ciertas cosas para contextualizar a la gente y tiene que ver con las clasificaciones que vamos a ver más adelante. Porque genera, miren, si se dan cuenta ahí y lo mencionamos, el drama genera opinión pública en el espectador. Porque ustedes ya, por lo menos ya ustedes ven la película, usted dice, bueno, si se hubiera, ha habido hasta finales, si se dan cuenta, esa película tiene varios finales, tiene un final más, cuando la vendían en DVD tenía la opción de ver un final alternativo. Y, o sea, uno comienza a generar, a ver, a opinar, no siempre se queda con la opinión. Tenemos el género bélico que todos conocemos, por eso que digo las características, los objetivos, y por eso son cosas como muy propias de esos géneros, por eso que la industria estadounidense lo divide así. Bélico, ya conocemos, hay también entre lo bélico, hay antibélico, o sea, que su tema central es no realzar la guerra, sino que las consecuencias de la guerra, pero el tema es bélico. Ejemplo y ahí están los ejemplos. El Patriota, que es otro clásico. de realidad. Ajá, o sea que sí, es bélico. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de temas de guerra, pero podemos hablar de una historia, por ejemplo, de una familia que se separa por la guerra, por poner un ejemplo. Entonces ya estamos viendo que es antiguerra, porque está viendo la consecuencia de la guerra, pero sigue siendo bélico. Hay películas bélicas que son de conquista, obviamente, entonces sí va como en pro de la guerra. Entonces depende de la temática de la historia que quieran desarrollar, pero sí son propias. El western, esto lo vamos a ver también, la historia y el desarrollo de los mismos, tiene que ver siempre con territorios, ya ustedes saben, pistola, o sea, esos temas bien específicos, siempre hay búsqueda de recompensas. Ahí están los ejemplos, bueno, lo malo, lo feo, Jerónimo, o sea, hay una cantidad Esa también. recompensa también. Ajá. Últimamente he visto ciertas películas, pero no sé, no. Todavía no le siento ese feeling bien western propio de las películas clásicas. Mi mente siempre está abierta a las películas, ¿no? O sea, a la actualidad, pero no, realmente últimamente el western que estoy viendo, no sé. Me deja un poco Rambo de también es buena, profe. vacío. ¿Cuál? Rambo. Rango. Esa no la he visto, Rambo. miren. Rambo. Ah, Ah, sí, esa acción. profe, bueno, es una de las mejores. Sí, son clásicos, sí. Son clásicos, ya se ha convertido en clásicos, porque llamaron la atención en su momento y van a ver eso en la historia, claro. Obviamente, miren, el género musical es otro género que no es de mi gusto. Ustedes verán ahí los géneros que ustedes van leyendo y van viendo los géneros que más le llaman la atención y ya se dan cuenta las temáticas, los ejemplos que tenemos a la derecha de este cuadro, eso que es un cuadro extenso, los objetivos. El documental es que lo que les digo, yo siempre le digo a los estudiantes, presten la atención mucho a las características del documental, porque ustedes como estudiantes de la carrera tienen ventaja porque tienen las herramientas, van a tener las herramientas técnicas, el conocimiento para desarrollar el documental y el documental, aparte de entretener, tiene esa parte que
que complementa el extensionismo, digámoslo así, y o sea, es su granito de arena a la sociedad desarrollando documentales. Entonces tiene que ver mucho con investigación. El documental es algo muy completo. O sea, que ya habíamos hablado que representa la realidad y se relaciona directamente con una historia narrada. No participan actores, como habíamos dicho. El objetivo es, uno de los objetivos es la divulgación. Si se dan cuenta, hay ya bastantes documentales por ahí a nuestro alcance. Antes era un poquito más difícil a nuestro alcance. Y si se dan cuenta, siempre deja como una acción. El documental tiene eso, que tiene que, digamos que ustedes presentan, la actualidad. Vamos a poner un ejemplo de, ustedes hacen un documental de indigentes, ejemplo. Ese documental que ustedes hacen, referente a la indigencia en Panamá o en un lugar específico, indigentes, en X provincia, usted va a desarrollar ese documental y esa es la idea de generar una acción para concientizar a la gente. Esa es una de las características y los aportes que hace el documental. Yo los invito a todos los que están conectados aquí, quienes no se han podido conectar, métanle mente al documental y cualquier apoyo, a la orden estoy. Y profe, esos documentales son buenos. Imagínense que yo la vez pasada en YouTube vi un documental que en India los conductores de taxi ganan más que un doctor. Sí, sí, yo he visto Ah, esa cosa, no yo sí sabía, he sí, visto no. eso, de verdad. Ajá. Ajá. Vean documentales, Se muchachos. saca más dinero Qué así curioso. manejando taxi. Ajá. Qué curioso. Y habla un poquito entonces ya ahí están viendo, me habla un poco del como un desbalance que hay en la economía de dicho país. Entonces, qué interesante. Aprendemos y ustedes también como generadores de contenido, creadores de contenido, por eso que estamos aquí, van a estar en la capacidad de desarrollar documentales. Y del tema que ustedes quieran ir desarrollando, ustedes investigan, profundizan y desarrollan y crean una pieza documental interesante. Y sí, aprendemos, sí. Entonces, la cantidad de documentales que tenemos es muy bueno, es muy bueno. Terror, ya sabemos que el objetivo es asustar a la gente. Eso es todo. De muchas maneras, hay maestros del terror, eso lo vamos a ver también. Hay subgéneros del terror también. Ciencia ficción, todo lo que no tiene que ver con la realidad. Y no se confunda con ficción, muchachos. Cuando hablamos de ficción, es todo, obviamente, que no tiene que ver con la realidad. Ciencia ficción ya intervienen, miren las características y las películas, ejemplo, El planeta de los simios, Matrix, Spider-Man, Señor de los Anillos. Tiene que ver mucho con representar cosas que son fantasiosas, donde la magia principalmente tiene que ver, los avances tecnológicos, las películas futuristas, en fin, ambientes futuristas. El thriller negro, elementos, tiene como un corte policial, de espionaje, detectivesco, ahí están los ejemplos, James Bond. Este es un clásico, Pulp Fiction, El crimen perfecto. Los objetivos representan elementos como la corrupción, el crimen, la intriga. Esas películas tienen un toque siempre un poco fuerte y más siento que los directores a veces, más con estas plataformas, se ponen la realidad como muy cruda. Obviamente que nosotros sabemos que la realidad es así, pero siento a veces que se les va la mano, pues mi opinión muy personal. Y lo épico, trama basada en historias y sus personajes. Entonces, esto tiene que ver se impone la perspectiva del director a la fidelidad de la historia, o sea que el director es el que va dando esa perspectiva, produce cine espectáculo, o sea, vemos batallas, mueve entre leyenda y la historia real, pueden hacer digamos un ejemplo, cine épico en Panamá puede ser, digamos que ustedes quieran desarrollar un corto, una película de la independencia de Panamá, de la separación de Panamá, un ejemplo. Entonces ya ustedes vienen y ya les digo, la historia es esa, agarran un personaje que puede ser real, que puede ser ficticio, porque aquí estamos en ficción. Ustedes pueden crear la historia, ejemplo de épico. Con esto cerramos lo de los géneros y ahí se los dejo para que lo tengan de contexto.
lo tengan de referencia. Y ejemplo de lo épico y explicando más o menos lo que vimos anteriormente en cuanto a la historia, el personaje. Usted puede desarrollar una historia. ¿Qué idea tengo? Voy a desarrollar la historia, una historia que se base en la independencia. Vamos a ponerlo en la separación, 1903, que es un poquito más. Y en 1903, ¿qué pasó? Entonces ustedes van a contar esa historia, pero ustedes van a ver de qué perspectiva ustedes van a contar esa historia. Puede ser de parte de un miembro de un ejército de aquí de Panamá, puede ser de parte de un trabajador del día, conozcamos esa historia, puede ser un revolucionario, puede ser, en fin, y puede ser ficticio o puede ser real. Ese es el objetivo. Y ahí van desarrollando, lo meten en un conflicto, obviamente, que van desarrollando la historia con hechos reales, etcétera, y van combinando esa historia. Hasta aquí los géneros, y hay otras clasificaciones, por eso que le estoy diciendo lo que es y también lo que no es. En el cine hay otras clasificaciones, obviamente, como habíamos hablado, de que esto es una industria, se clasifica por audiencia. Podemos tener película épica de una audiencia infantil, y ahí usted la pone infantil, juvenil, adulto, familiar. Ya usted le van dando digámoslo así, ese norte a la historia y a la película, y ya saben esa película de qué se trata más o menos. Y de acuerdo a la historia, a la audiencia, ustedes van a ver clasificaciones, ya le digo, infantiles, juveniles, adultos y familiares. Una película familiar, ya saben que no va a haber escenas fuertes, etcétera, porque de repente puede ser para adultos, pero no es que sea una película que incluya escenas digamos, de sexo implícito, sino que hay una violencia extrema y no es bueno exponer a los más chicos tan temprano a imágenes crudas. Entonces, en el formato técnico, que ustedes se clasificaron también, porque todo esto se habla de formato y el autor decía formato. Yo le puse formato técnico porque ya tiene que ver con la animación, porque podemos tener animados que son para adultos. La gente piensa, y principalmente en mi época, que todo lo animado, cuando a Panamá llegaron los Simpsons, que se transmitía solamente por televisión, y me sale un poquito pero sí de esa parte que es animado, para poner ejemplo, la gente, o sea, muchos pensaban que era un tema de niños, pues, las animaciones. El live action, cine mudo, sonoro, 2D, 3D, en fin, eso tiene que ver con el formato. Y la ambientación, ahí es donde caemos en el tema de lo que mencionó el compañero de Titanic, está ambientado como algo histórico, pero la historia es un drama. Y se dan cuenta también en la ambientación bélico, puede ser una comedia, o sea, y hay muchas combinaciones de géneros y subgéneros, pero de acuerdo a la ambientación puede ser bélica, contemporánea, o sea, en este tiempo, de crimen, deportivas, de gángster, históricas, policíacas, western, religioso, épica y futuristas. Si se dan cuenta, tiene un parecido, una similitud a la reciente clasificación que vimos de los géneros, pero esto tiene que ver directamente con la ambientación y eso no vamos a estar profundizándolo aquí. Eso tiene que ver, obviamente, por el contexto. Preguntas hasta el momento, muchachos, comentarios. Por ahora todo bien, profesor. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? No quiero saturarlos de información, muchachos. Ojo, no quiero No, profe, saturarlos. está bien, estamos Usted bien. está explicando A mí me gustó sencillamente cómo por lo encima explicó. de todo lo que es, en verdad sí lo estoy entendiendo. Y quiero que les quede a todos ahí, quienes pueden participar. Yo sé que muchos no pueden, quizás no pueden hablar y pueden escribir también. Yo los leo y la idea es esa, pues. Gracias, Andrés. Sí. Esa es la idea, que a ustedes les quede eso, no tanto. Ya usted tan clarito más o menos lo que es un género, lo que es, qué conlleva una Sí, película, o sea, una profe, sí. historia. Ya no es ver una película, ya de aquí en adelante no es ver una película, pues ya ustedes van a ver esos detallitos, ya ustedes se van a estar fijando en el director, en el trabajo del director. Ok, me gustó esta película. Ustedes siempre fíjense, un datito, ustedes ven una película que a ustedes les gusta, ustedes váyanse a los créditos o busquen, pues, esto está en internet, búsquense quién hizo esa película, el director, el guionista, principalmente el director,
que es el encargado de darle forma a la historia. Y la película trabaja así. El guionista, o sea, hay una historia, se lo desarrolla el guionista, a veces con un equipo, un guionista. Ah, gracias. Ah, ok, Gabriela. Listo. Les puedo compartir esa presentación también. Chévere. Entonces, hay un director y ese director, vamos a decir que yo tengo una idea y ya tengo mi guión desarrollado, una historia bien, o sea, es la que es. Vamos a decir que yo vine a crear la historia de Titanic, no existió. Yo tengo una historia así, así, así. En fin, tengo mi guión. Pero entonces necesito, yo no soy, como yo estoy especializado en escribir guión y así trabaja la industria y quiero que estemos claritos. Como yo no soy, yo soy especialista en escribir historia, o sea, a mí me cuesta a veces, o sea, esos guionistas se meten en lo suyo, muchachos. Eso no es que yo voy a escribir una historia y para ver cómo me sale, no, 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 no. Ellos van y profundizan en los personajes y le dan forma a la historia y esa es la diferencia de los buenos guiones a las películas que ustedes ven que están como que, ustedes ven la película, a veces ustedes se van por el actor o la actriz que se ve bien, que el actor, que qué sé yo, y se pinta bien, pero cuando ustedes van a ver la historia, no, hombre, como que, o salen del cine como que, o lo que, ahí y se quedaron dormidos ahí en el sillón viendo la película. Eso tiene que ver con la historia. Entonces, digamos que yo tengo la historia, entonces yo vengo, viene José, que él es director, está buscando a José de director, y él va a plasmar todo eso que yo tengo. Ya lo tengo bien escrito, pero de manera, no con detalles técnicos. Entonces, ¿qué pasa? José, él maneja toda la parte técnica, entonces sabe, esto lo podemos representar con un plano así, con esto así, y esta toma más cerrada, cuando viene, digamos, cuando viene y se parte el Titán y el barco, entonces yo quiero una toma abierta, cómo se parte, esos detalles, Eso lo hace el director, ¿no? es correcto, eso es correcto. Profe, ahora diga. que estoy aquí, necesito salirme de la clase urgente, que me salió un problema aquí de último minuto. Dele, esperemos que se solucione, no se preocupe, y ahí queda la grabación, muchachos, no se preocupe. Dale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces esa es la idea de una película. Entonces ustedes siempre fíjense en el director, los guionistas, si se repiten, y es un trabajo de tiempo, que conlleva bastante tiempo. Entonces, bueno, si estamos claros, ya sabemos lo que es, los géneros, cómo se van dividiendo, y estos son los principales géneros. Hay una subdivisión de 25, una clasificación de 25 géneros hechas por un autor que se llama Robert McKee, guionista, él es docente también, que es súper interesante, pero para no entrar en detalles, por ahí leo la referencia a quienes le llama la atención el tema, para que investiguen o sea, a manera personal, vayan desarrollando sus investigaciones en cuanto al tema. No la incluí aquí porque imagínense, 25 géneros y tiene otro tipo de clasificación bien interesante. Vamos a hablar de cómo comenzamos y ya estamos en la página 5 del cine. Tenemos que saber y a petición de lo que vi en el foro, un poquito de antecedentes generales de lo que es el cine. Es fascinante, muchachos, es fascinante, miren. Según muchos teóricos, la historia del cine se inicia, siempre la gente tira que inicia, o sea, un punto de partida un 28 de diciembre de 1895, cuando el hermano Lumière realizaron la primera proyección pública de su cinematógrafo. O sea, el cine tiene que ver con fotografía, o sea, es la base, porque es la parte, digámoslo así, científica, la parte química, la parte de cómo plasmar eso. No vamos a entrar en tanto detalle ahí, pero también esa fotografía había que darle un movimiento. Eso el cine viene a responder eso a través de ciertos inventos. Y obviamente fotografía, movimiento y hay proyección. O sea, involucra estos tres elementos del cine bien característicos y se habla incluso de un cine primitivo que se habla incluso de Aristóteles con la observación de la luz solar a través de los objetos hasta la invención de la conocida cámara oscura. Aristóteles, si pueden investigar, él observaba mucho la proyección de la luz cuando pasaba a través de las hojas
incluso a través de las manos, cuando hacía figuras. Y eso fue, o sea, la observación de él se fue desarrollando hasta que se desarrolló lo que conoce la cámara oscura, que viene a representar lo que viene siendo una cámara. El proceso principalmente. Existían aparatos considerados como inspiraciones para la aparición del cinematógrafo. Recuerden que estamos hablando del cinematógrafo y nos echamos un poquito más para atrás la historia. El zootropo, esto que ustedes ven aquí, es una máquina, o sea, un aparato utilizado para la observación de cuerpos en movimiento. Fue creada en 1834 por William George Horner, compuesta por un tambor circular, lo que ven ahí, ese es el señor que ustedes ven ahí a la derecha, con unos cortes a través de los cuales mira al espectador para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor al girar den la ilusión de movimiento. Ahí yo les dejé una referencia en YouTube de cómo trabaja. Vamos a verlo aquí. Oh, se ve bien viejo, chuzo. Sí. Ya cómo se movía la... 1834 fue cuando se presentó por William George Horner. Y el tema es que el cerebro registra después registra una imagen, se le queda por ciertos milisegundos, se le queda en el cerebro. Entonces, llevando estudios y prácticas, se llevó a estos desarrollos de estos equipos. En su momento era la última tecnología. Nosotros ahora estamos peleando por ver todos los videos en HD y todo, y la fascinación en ese momento era eso. Y ya vamos a utilizar un poquito la imaginación. Eso era 1834, señores. 1834. Luego apareció esto que está aquí. Les quiero compartir. Tras una serie de investigaciones sobre la persistencia de la imagen en la retina, apareció en Inglaterra un objeto llamado taumatropo. Fue presentado en 1825 ante los científicos de Londres por John Ayrton Paris. Esto fue en 1825. Este señor John Ayrton Paris presentó eso ante científicos en Londres. O sea, era la presentación. Imagínense esas presentaciones que hay ahora cuando presentan el último televisor, etcétera, o los últimos avances, el último teléfono, en fin, últimos dispositivos. Esta era la presentación. Y miren qué fascinante y cómo se captaba el movimiento, cómo se queda, eso a raíz de, ya les menciono, de estudios científicos de cómo la mente retiene las imágenes. Esta es una animación que representa, tenía que, o sea, y eran animaciones sencillas, de bailarina, perro dando salto, pero, o sea, ese ya era una película, pues eso combinaba elementos de la fotografía dando vuelta. Fascinante. Pero pasa que había muchos problemas con las grabaciones, más que todo en la parte química, y tuvo un par de retrasos. Pero miren cómo trabajaba. Y quien veía, el tema es que lo veía una sola persona a la vez. Una sola. Sí, porque era algo Sí. personal, era algo. O sea, te ponías ahí y veías, pues tal cual. ¿Cuánto costaría un bicho de eso en ese tiempo? Cabrón. Habría que investigar, sí, porque. No, y eso era máquinas públicas, o sea, pagaba y te dejaban ver, y ya te digo, no eran las películas, pero era fascinante, o sea, todo ver, pónganse en ese tiempo, usen la imaginación, ustedes tienen bastante imaginación, y váyanse a esa época, o sea, fascinante todo eso. Los hermanos Lumière, a diferencia de Edison es comerciante, principalmente orientado, a estos les movía la curiosidad científica. Por lo tanto, no tenía un concepto como de comercializar el cine. Y así nace el cinematógrafo, eso que ustedes ven a la derecha, una máquina científica que es capaz de captar el movimiento. A diferencia del invento de Edison, el kinetoscopio, el cinematógrafo de estos hermanos, tiene una mayor calidad técnica
Es decir, su emulsión tiene más calidad y a su vez ellos inventan el proyector. O sea, ya no era algo personal, sino que ya podías reproducir, amplificar esa imagen. Y lo que significaría esa reproducción pública. A finales del siglo XIX hacen una demostración pública en París, en un pequeño salón situado. Y la demostración fue un gran éxito. Y tengo muestra ahí de que demostraron por ello numerosos expertos estudiosos. Por eso que, y esta fecha es importante, 28 de diciembre de 1895, o sea, la fecha que la mayoría coincide que nació el cine. Gracias a los estudios, a los avances, los desarrollos de los hermanos Lumière. Y estamos hablando de la parte técnica, o sea, cómo captar. ¿Ellos qué demostraron? Ellos mostraron en 1895, proyectaron la salida de unos obreros de la fábrica y de la llegada de un tren a la estación en 1895 también. Diga, Iván. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, profesor. Bueno, mire, añadiéndole un comentario Ajá. a eso, a este Ajá. tema, es algo interesante porque yo estaba investigando y bueno, esos hechos que ellos recopilaron de por lo menos la grabación de la salida de los constructores y el hecho también de la grabación de la llegada del tren, bueno, investigando ese tema, ahí fue Ajá. como que nació, comenzó a nacer el género documental. Ahí vamos, ahí, exactamente. Me Exactamente. pareció bastante curioso, fue cómo Sí, sí, comenzó sí. todo, pues de algo que simplemente fue como un invento a Ajá. un hecho curioso y que a la vez se fue a un experimento y cómo fue poco a poco avanzando eso. Sí. En esa línea íbamos, perfecto, perfecto, sí. Así fue. Así, y podemos decir entonces que el primer género, oficialmente, digámoslo así, si hay que ponerle una clasificación, es el género documental. Y ya les pongo el ejemplo. Ahí ustedes ven el documento que yo les dejé el PDF, tiene todos los links y ustedes le dan clic a lo que quieran ver. Y yo se lo voy a prestar acá también. Cómo trabaja el cinematógrafo. Gracias a la tecnología, cómo se ha podido recrear a las animaciones. Películas 35 milímetros, tenía el cuerpo principal. Si han tenido la oportunidad de trabajar con fotografía, con película, igual en estos tiempos se ha vuelto una tendencia también trabajar con películas en el tema de la fotografía. Miren cómo se cargaba. Es un tema todo esto de la película fotográfica, el tratamiento, como tiene unos químicos, no se puede exponer a la luz, en fin. Y ahí le dan vuelta a la manivela. ¿Logran verlo, muchachos? ¿Se logra ver? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Bueno, esto Mira era... cómo está investida la gente. Sí, exacto. Esta es una grabación, o Ya sea, esto tiene firulao. mucho valor. Y fíjense la época exactamente. Y miren, corría con una buena velocidad, si se dan cuenta. Ah, Eso fue en 1895, profe. correcto. De la salida de los obreros. Por eso que se habla de cine y acertadamente lo dio el compañero, que hablamos de nacimiento, digámoslo así, el primer, o sea, lo que vemos formalmente como cine documental, porque ahí estamos documentando algo. Miren, y se dan cuenta, la manera de grabar de los hermanos Lumière, ellos ponían la cámara fija, o sea, ahí no había más nada, o sea, ahí por decirlo así, como la innovación tecnológica, obviamente, y el avance enorme para la humanidad es poder registrarlo en una película. No había como antes, solamente fotografía. Y la fotografía hubo un tiempo que incluso para tomar una foto duraba 30, tenía que dar de 30 minutos ahí, lo que no sabían. La fotografía
Tienes que quedarte ahí, por eso que usted ve muchas fotos de la gente sentada, porque tienes que estar 30 minutos mientras que se captaba la imagen. Entonces, imagínense, cuando ustedes vean una imagen en movimiento, eh, fascinante para la época, fascinante, sumamente fascinante. Otra de las grabaciones de los hermanos Lumière es la del tren, y esta es la que yo le digo que la gente cuando se proyectó, la gente pensaba que el tren venía para encima, como se dice en buen panameño. Miren esta belleza para esa época, belleza para la época actual, representaba un paso gigantesco para lo que estamos viendo ahora. Esa escena, la gente se asustaba cuando la presentaron. Y era una llegada tal cual, es que usted se pone a grabar ahora el metro cuando llega, idéntico. Que no tengan la oportunidad de haber visto estas grabaciones. Filmaciones, y esa es una diferencia que hay entre filmar, y ese es un tema de debate, asunto de otro tema, de otra asignatura, pero sí es un tema de debate entre filmar y grabar. Se habla de filmar, cuando trabajamos en cine, hablamos de filmar, puesto que estamos trabajando con películas, con film. En fin, bueno, la historia del cine es fascinante. Entonces, hasta ahí, miren cómo se estaba trabajando. Ahí no había, y déjenme presentarle, regreso acá a los hermanos Lumière, porque realmente amerita analizar, repasar y meternos principalmente meternos en la película, como se dice, o sea, hacernos la idea de esa época. Miren, a pesar de no tener un espíritu comercial, el público ya comenzó a demandar. O sea, ya obviamente que el ser humano es así. La demostración, entre otras, y le tengo un texto ahí, que la gente comenzó ya, ok, ya llegamos, ya vimos eso, wow, nos fascinaron, pero ya la gente como que, porque las grabaciones de los hermanos Lumière eran más que todo para presentar esa parte, esos avances, o sea, eso tanto, y la calidad que había, y para mucha gente, a diferencia del invento de Alva Edison. Entonces la gente ya comenzó a demandar, eso es como ahora. Si ustedes no crean algo, si ustedes se vuelven repetitivos, ya la gente se aburre. Originalmente también, en esos tiempos también era así. Ellos no tenían como un carácter, o sea, ellos no tenían, por decirle así, esa gana de comercializar las cosas, pero sí también, quizás movido más por la fascinación científica, ellos comenzaron a contratar operadores de cámaras y iban por todo el mundo a grabar y mostrar proyecciones. Pero si se dan cuenta, y muy importante, son películas donde no había, o sea, no se contaba una historia tal cual. Recuerden lo que hablamos al inicio, que una película tiene que tener historia, etcétera, etcétera. No había conceptos de montaje. ¿Qué es concepto de montaje? O sea, que una toma que me diga a mí más cerrada, un ejemplo, una toma específica de una mano si alguien está cocinando, por poner un ejemplo, de la olla, lo que está cocinando, después viene otra vez el plano de la persona en una cocina, o sea, ese juego, ese montaje y esa secuencia del tiempo no lo había, eso nada más se ponía a grabar y listo, era lo que hasta el momento se hacía. No se movía la cámara tampoco y era muy diferente, o sea, a lo que vemos actualmente. Poco a poco ese público, la gente ya se fue, o sea, comenzó a demandar, ya querían más contenido, querían más. Y apareció este señor que está aquí, Georges Méliès. El público empieza a pedir más contenido y no solo imágenes grabadas. Ya la gente, y este señor, él venía del teatro. Ya en 1905, el cine comienza a incluir pequeñas narraciones. Tanto como Edison y los demás Lumière comienzan a filmar pequeñas historias simples, pero no será hasta la llegada de este señor cuando se hace el cine, que nace el cine como espectáculo.
Gracias a él se pasa de un cine muy primitivo, que es lo que habíamos hablado, por eso que les mencioné, cine primitivo, hacia un cine narrativo, que es lo que tenemos actualmente. O sea, se dio el paso con él. Y se introduce por primera vez el concepto muy importante para el cine de antes y el de ahora, que es lo que les comenté, que es el montaje. Cuando él oyó sobre la invención del cinematógrafo, se puso en contacto con los hermanos para comprar el cinematógrafo, pero ellos no aceptaron vender el aparato ni una copia de este a Méliès. Este no cesa en su empeño y adquiere un aparato para filmar en Inglaterra y lo mejora. Después él construyó, por eso que él está en la historia también, el primer estudio en Europa. Edison también lo hizo en América, pero ahí se dan cuenta imágenes de la construcción de un primer estudio para grabar. Pasará a formar parte de la historia porque él introdujo también, o sea, él fue un revolucionario en esa época, le metió efectos especiales. Ya miren cómo va cogiendo forma la cosa a lo que estamos viendo ahora. Primero se grababa, se documentaba. Ahora ya este señor, él venía, él venía del espectáculo, del teatro, y él tenía otra, digamos así, otra visión. Miren qué bonito es esto. Y él ya venido y le metió efectos especiales, que la gente desaparecía, sustituciones. Él grababa, o sea, tenía otras técnicas para desarrollar. Entonces, él tiene unas películas clásicas que lo deben recordar. O sea, este señor se llama Viaje a la Luna. ¿De qué año, señores? 1902. Y a la conquista del Polo en 1912. No los quiero aburrir tanto y vamos a la acción. Esto es lo que le quiero presentar de referencia del trabajo de este señor que ya, miren, ya cómo va cambiando la historia, cómo vamos evolucionando ya poco a poco. Ahora ya estamos contando historia, ya hay efectos especiales. 1902, señores, estamos presenciando de la música de Big Short. Esta es la película completa. Vamos a hacer un repaso. Ya miren cómo se incorporaba. Miren, este señor venía del teatro y lo que quiero que ustedes se queden con eso, ya él venía incorporando todos esos elementos. Mire, ya él construyó un estudio. O sea, ya antes no había esto. O sea, no se tenía, se grababa a lo natural lo que hubiera. Entonces ya él vino implementando esas técnicas del teatro. Por eso que ustedes ven esas películas de la época que están como sobremaquilladas a veces, es que eran técnicas propias del teatro. Ya había un vestuario, o sea, había un personal trabajando ahí, ya señores, no era solamente grabar y ya, había un personal. Ya yo les dejo el link, muchachos, para que cuando tengan este video dura alrededor de 15 minutos. Entonces se los comparto, quiero ver que vean los efectos especiales, por aquí están. Algo muy fascinante, disfraces, caracterización. O sea, y la gente ya estaba buscando eso, o sea, ya estaba complaciendo lo que el público quería, historia, había narración de historia. Se estaban tomando elementos de la literatura, por eso que les mencioné al inicio el tema de la historia. O sea, siempre es importante, fascinante, porque si no hubiese habido esto, por eso que la importancia de la historia, de estudiar la historia, si no hubiese habido esto, no hubiéramos estado hasta donde estamos ahora, por esa fascinación del ser humano de siempre mejorar. Y los efectos que ustedes ven ahora, muchachos, eso con el tiempo ustedes lo van a ver que está gallo, como se dice. Los efectos de ahora ustedes van a ver dentro de 10 años muchos efectos mucho mejores, más calidad, algo más inmersivo, experiencias más inmersivas. Y esto era lo de la época. Edwin Porter hace avanzar el lenguaje cinematográfico. Es uno de los operadores de Edison. Él perfecciona el montaje paralelo. Y él hizo se desarrolló una película que se llama Asalto y robo a un tren. ¿De qué año, señores? Ya se los pongo. Ya aquí le mete suspense. Ya ahí este señor, Edwin Porter, le mete ya más narrativa aún. ¿Se dan cuenta? Mete la acción y se considera también del género western.
precursor del género western. Vamos a adelantar un poquito, ya miren. 1903, señores. Más de 100 años de lo que estamos viendo. Acción, le metemos acción, miren el suspenso. Era una fascinación. También les mencioné que el cine tiene elementos de la fotografía también. Y ya los fotógrafos, ¿qué le metieron? Ya tenían, ellos se interesaban por el cine y comenzaron a experimentar. Uno de sus miembros, el que ustedes ven ahí, Smith Williamson, James Williamson. Ellos intentaban también el primer acercamiento a lo que conocemos como el montaje paralelo. O sea, cuando hablamos de montaje paralelo, son acciones al mismo tiempo. Por ejemplo, o sea, que en el mismo tiempo se llevan dos acciones, por lo menos una pareja que se va a encontrar. Eso no se veía en la época. Ejemplo, vamos a traerlo a nuestra época. Está el novio caminando, va en un metro, por ejemplo, va en el metro y la novia va en un taxi y ellos se van topando, o sea, paralelamente se van a topar en un lugar. Ese montaje paralelo, esa manera de contar la historia no existía. Y por eso que hay que mencionarlos también. Edwin Porter, ya lo mencionamos. Este es otro personaje también. Él comienza en la década de los 10, 1910, se empieza a revolucionar el cine puramente primitivo ya hacia lo que es el cine con un lenguaje propio e independiente, o sea, ya se va separando. Y esa figura importante fue David Ward Griffith, considerado como el padre del cine moderno. El señor que ustedes ven ahí en pantalla. David Ward Griffith, si ustedes le preguntan, ¿qué hizo él? Hasta entonces el cine anterior había sido de corta duración, de montajes simples, pero Griffith fue el primero en hacer grandes producciones, o sea, ya había una inversión, utilizaba varios rollos de película, antes eran cortas, las películas se dieron cuenta, máximo 30 minutos, empieza a usar una escala de planos, ya conocido, ya lo que vemos actualmente, cuando hablamos de planos, son las diferentes tomas, las diferentes, lo que ocupa la pantalla de un elemento, por ejemplo, ustedes ven el personaje, le voy a poner un ejemplo de cocinando, obviamente cuando vemos a la persona en una toma amplia que está toda la cocina, imagínense un programa de cocina, ese es un plano abierto, ya entramos en detalle, digamos que el chef presenta lo que va a cocinar y tiene los ingredientes, ya son planos más de detalle, entonces esa combinación de esos planos, este señor ya lo fue implementando de manera, digámoslo así, como una norma. También hizo cambios en la narrativa y desarrolló, o sea, creó una revolución. Eso fue alrededor y tiene varias, ahí le pongo las referencias, 1919, 1916, varios temas, varias películas que son realmente fascinantes también, y él es considerado como el padre del cine moderno, o sea, el actual, lo que hay con todos sus planos y todo. Yo les dejo ahí también, esto tiene que ver mucho con la parte de, yo les dejo un link interesante ahí del nacimiento, y no quiero ahondar ahí, de Hollywood, el crecimiento de Hollywood, y esta es una foto de la gente migrando y estableciéndose en dicho lugar. ¿Por qué? Y ese link se lo dejé ahí en el mismo documento, está al pie de la página número 9. Cuando hablamos de género, la pregunta es ¿cuándo surgen los géneros? Se suele decir que se hace decenas de miles de años siempre el ser humano quiere contar historias, sean inventadas o no, para comunicarse, para entretener. Estas mismas historias se han ido transmitiendo a lo largo de los años entre diferentes generaciones. Posteriormente se le añadió a estas historias narradas oralmente nuevos modos de transmisión para la escritura, las obras teatrales o el cine. Ahí se le fueron agregando esos elementos. Por eso que el cine tiene esa combinación, tiene esos elementos. Agarra el guión de la parte teatral, agarra la parte de la historia, de la narrativa, de la literatura, y el recurso de géneros como tal cual es fundamentalmente para la distribución y promoción comercial de las películas, dado que se trata de la fórmula narrativa
de eficacia comercial, la mercadotecnia, como les mencioné un ejemplo, les mencioné al inicio, organiza el negocio, por eso que les preguntaba qué es un negocio. Con una película presentada como película de aventura o como de cine de terror, ya sus promotores saben qué hacer. Ya hacemos una película, si se dan cuenta, la película de terror se estila estrenar ya para fecha del 31 de... Ya tenemos como un mercado establecido. Las películas de Navidad, ustedes van a ver en las plataformas que otros países como no celebran fiestas patrias ya desde noviembre, finales de octubre, ya ustedes van a estar viendo películas con temática navideña de cualquier género, pero sí la temática que encierra el tema de Navidad. Y así sucesivamente, ya les digo, para el tiempo de 31 de octubre, siempre películas de terror. Es como un ciclo, entonces por eso que los géneros existen, porque esta es la industria cinematográfica. En cuanto a la historia en sí de los mismos géneros, yo encontré una página que realmente no quiero compartírsela íntegra. Y yo les dejo el link al final y se las voy a presentar. Ahí vamos a ver la evolución del cine, los diferentes géneros que hemos mencionado. Yo les voy a dejar esta. El link se lo dejé ahí, muchachos, al final de la página 10. Y hay un sinnúmero de información. Quien logra verlo, aquí está historia del cine.es. Es una recopilación sumamente fantástica y ahí hablamos de cada género y les voy a mostrar. Les voy a mostrar el origen de los géneros. Acá que habla un poquito de literatura, por eso que este trabajo se basó en esta página sumamente fascinante. Ustedes van a ver cine negro, género de acción. Ejemplo, ponemos género cine de acción, cliqueamos y ahí vemos toda la historia. ¿De qué trata? Ya lo hemos visto. Lista con las mejores películas. La evolución, los orígenes, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1970 y 1080, la era de la acción, considerada, los subgéneros, en fin, y así vamos a tener los principales géneros conocidos: género de terror, y ahí nos vamos con todo lo que la historia del género, los antecedentes, la influencia, en fin, esta es una página muy completa que yo se las recomiendo como docente de la carrera y les doy sus créditos a historiadelcine.es. Los buenos trabajos hay que reconocerlos. Ya para cerrar, muchachos, sé que son las 8. Comentarios, muchachos, hasta el momento, conclusiones, ¿qué han podido observar? ¿Queda algo de lo que hemos hablado? Sí, ahora que leo a Andrés, sí, parece, sí, exactamente, era la más que todo por la manera de grabar y la manera de cómo actuaban los personajes. Comentarios, muchachos, hasta el momento, observaciones. Bueno, aprendí bastante sobre lo que era la cinematografía, creo que se dice así. Cinematografía, correcto. Referente a lo que vi hoy, no sabía tanto de eso. Me sorprendí cuando vi la cosa esa que daba vueltas y no sabía que Sí. era así. Eso sí me Sí, llamó sí, bastante sí. la atención. Muy bien, muy bien. Voy a ver si investigo un poco más de eso, a ver Claro, cómo en verdad para saber un poco y tenerlo ya en la cabeza, no tanto para hacer tarea ni nada, sino para tenerlo en la cabeza exactamente. de referencia. Cultura de referencia, exactamente. Para tener temas de conversación también, o sea, para ir desarrollando, investigando lo que nos gusta. Investigando lo que nos gusta. Entonces, ¿alguien más? Comentarios, muchachos. Ya para cerrar, no quiero. Tenemos una actividad. Ya con esto vamos cerrando, muchachos. ¿Logran verlo?
Sí, Sí, profesor. profe. Ajá, ok. Entonces, miren, sencillito este parcial. O sea, tiene título de parcial, pero no es que vamos a estar, ya les digo, a mí no me funciona que yo les ponga a ustedes un cierto y falso, etcétera. No, yo quiero que ustedes se queden con los datos, que ustedes gocen esa historia, que ustedes se fascinen en esa historia, y qué más que la historia de el cine en la tierra donde estamos, Panamá. Hemos hablado de cómo ha evolucionado todo, ¿cierto? Un poquito ahí de la historia vamos conociendo, y con la página, el link que les dejé de complemento, usted tiene la información completa hasta el día de hoy en cuanto a los géneros cinematográficos. Pero entonces, ¿y qué pasó con Panamá? Ustedes van a desarrollar una actividad individual, muchachos. Ustedes van a indicar los orígenes, fechas relevantes, directores y trabajo realizado y género, y, o sea, los géneros que más se ven aquí en Panamá. Ustedes van a hacer una pequeña investigación. Ustedes van a, eso tiene un 15% de la nota, 15%. Usted va a indicar su origen, ya como le digo, fechas relevantes. Esos son los puntos que deben aparecer. Ustedes lo van a desarrollar como ustedes, o sea, de la manera que ustedes quisieran hacerlo de la mejor manera. Ese documento, muchachos, que debe tener una presentación, página de presentación. Ustedes lo van a entregar en PDF ahí en el espacio. Ustedes lo suben ahí, traen su documento PDF, por favor. Word no, porque el Word, bueno, se les mueve el trabajo, en fin. PDF ustedes como que ustedes digamos así, lo cierran y ya eso queda perfectamente en ese formato y pesa menos. Entonces, ¿ustedes qué va a tener ese documento, muchachos? La presentación, una introducción. O sea, la introducción, ¿qué va a hablar? O sea, ¿de qué van a hablar ustedes del trabajo? Bueno, el presente documento, el cine, y ustedes me desarrollan ahí una introducción. Ustedes van a desarrollar contenido. ¿Qué más tiene de contenido? Es la investigación que ustedes van a desarrollar. Unas conclusiones, que a mí me gustaría escuchar o sea, obviamente leer su opinión, sus conclusiones, después de haber desarrollado el trabajo. Y la bibliografía, de dónde tomaron esa información. Siempre es importante cuando hacemos una investigación de dónde tomamos la información. En este caso, por lo menos en el trabajo, todo fue basado en esta página y se la dejé de referencia al final. En el caso de ustedes pueden ver la bibliografía de dónde tomaron esa información. Y es el 27 de septiembre, o sea, de aquí a la otra semana, para entregar ese trabajo que tiene un 15% de la nota final. Facilito, cuestión de ponerse a leer, investigar, sacar los datos. Adelante, déjeme ver. Ajá. Diga. Sí, escrito, Victoria. Sí, ya viene de un trabajo correcto, sí. Este es escrito solamente. Un PDF tranquilamente usted lo desarrolla de la mejor manera y listo. ¿Qué les parece, muchachos? El trabajo, tenemos dudas, opiniones, quisiera escucharlo ahora mismo. Este es el momento. Sí, vamos bien, ¿Vamos profe, bien? vamos bien. Excelente la clase, como siempre. Agradeciéndole de su tiempo por conectarse también y enseñarnos. Sí, gracias a ustedes, Sí, sí, correcto. cómo no. Entonces, miren, ya estamos claros, pregunten aquí, muchachos. Igual el mensajero, pero mejor los que están aquí conectados pregunten acerca de este parcial, 15% de la nota. Por eso que hacemos varias actividades, para que no se le acumule, y si de repente ustedes no pueden desarrollar una, por ejemplo, que yo le hubiera puesto una actividad de 25% o 20%, si ustedes fallan ahí, entonces ya imagínense, mejor es poco a poco y tener esa actividad por semana, y ya para la semana que viene, o sea, el 27, usted va a entregar esa investigación. A veces redundo un poco, pero es para que quede todo claro. Eso que a veces repito y repito y repito, pero es para que quede claro, más que todo. Ya tiene el documento, vi que ya este seguimiento, 4 personas lo han visto y este es el parcial. Adelante. No, Victoria. La temática aquí es, se lo expliqué en la primera clase, la asistencia es tomada por revisión de contenido. ¿Cómo así? Yo me fijo aquí ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. De aquí a esta unidad, yo le doy seguimiento por cada uno, por lo menos en contenidos que son en rojo, son obligatorios, yo le doy seguimiento. Y aquí me dice los que lo han visto y los que no lo han visto. Y la idea es que por lo menos le den una ojeada a esos documentos. Entonces, esa es la manera de, en esta asignatura, en esta materia, llevar la asistencia.
Porque como es una clase virtual, pero sí es importante que se conecte, muchachos. Entonces, la próxima semana vamos a estar viendo el género, perdón, ya no vamos a hacer un cambio hacia la televisión. Vamos a hacer un cambio hacia la televisión. Así que, si no hay más comentarios, muchachos, preguntas al respecto, bueno, para mí siempre es un gusto que nos conectemos a esta hora y compartir y siempre aprender un poquito, o sea, un poquito más de lo que nos apasiona a todos. Todos nos apasiona este mundo audiovisual, a unos quizá un campo más que el otro, pero en fin, siempre es importante conocer esa referencia y ya le digo, la asignatura para complementar la historia del cine, la asignación, el parcial referente al cine en Panamá. Así que si no hay más, nos vemos la próxima semana, nos conectamos vía mensajero y que tengan una buena noche, muchachos. Bien, Andrés. Nos vemos, Yamal. Chévere. Y gracias por conectarse. Sigan conectándose, muchachos. Ustedes son los que le dan el movimiento aquí a la clase. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Dele, profe, está bien. De nada, Gabriela. Me alegra, Astrid. Hasta luego, Victoria. Bendiciones, muchachos.